Buenas noches a todos los presentes. Les doy la bienvenida a nombre de Just ITER, Círculo de Estudios de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminalística y Criminología, conformada por estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, dentro de la cual nos encargamos de promover y compartir información académica de calidad, relevante, comprensible y coherente, logrando así incrementar nuestros conocimientos penales dentro de un ambiente inclusivo, cálido y agradable. Mi nombre es Valeria Mabel Guarachi Vázquez y el día de hoy seré la moderadora de esta sesión. En esa misma línea, como saben, hemos implementado las Criminal Sessions, las cuales tienen como principal objetivo seguir reforzando nuestros conocimientos adquiridos de manera general dentro del ciclo pasado. Es por ello que en estas vacaciones hemos ido viendo los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y contra la dignidad encontrados en el título 1 y título 1A del Código Penal peruano. Sin más preámbulo, comenzamos, no sin antes agradecer a todos nuestros asistentes por su puntualidad e interés en participar en esta dinámica. Recordarles también que deberán mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia, la cual gira en torno del delito de explotación, dirigida por nuestros ponentes, Maritza de Los Ángeles Aguirre Dávila y Yamil Villarroel Enríquez. Muchas gracias por expandir nuestros conocimientos. De nuevo, una vez más, gracias Valeria por la introducción. Así que por favor comencemos con la siguiente diapositiva. Bueno, primero hay que señalar que no existe una especie de definición consentida por todos los juristas en nuestro país acerca del término de explotación. Ni siquiera en el acuerdo plenario 06/2019 es posible tener una definición correcta de ello, y es por ello que, fruto de nuestro análisis, tanto mío como de Maritza, hemos propuesto esta definición con la finalidad de que todos nuestros lectores y oyentes puedan tener ciertas nociones antes de comenzar con la siguiente explicación doctrinal. Nuestra definición es la siguiente. La explotación se puede decir que es el uso de violencia en todos sus medios para condicionar a una persona o grupo de personas a obtener un provecho económico en dinero o en especie para la persona infractora, el sujeto activo. Para considerar, la tipificación penal permite acusar de explotación sin límite de edad para las víctimas, de acuerdo a la modificación del tipo penal que también se verá en el futuro. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en aspectos doctrinales vamos a responder a tres preguntas bastante relevantes. La primera pregunta es: ¿cuál es el bien jurídico protegido? Con la finalidad de establecer un correcto análisis de la doctrina nacional sobre el delito de explotación, es necesario también recurrir al delito de trata de personas para tener una perspectiva más amplia de ambos delitos que comprenden aquellos delitos en contra de la dignidad. Para ello, en primer lugar, se hablará acerca de esta trata de personas. Primero que nada, y es un consenso de los juristas, después de cierto debate, se puede determinar que en el caso de la trata de personas, el bien jurídico afectado es la libertad, perdón, es la dignidad, puesto que dentro de este proceso de trata de personas, dentro de la violencia y dentro de los medios que se utiliza para retener a la víctima, es donde se le trata de instrumentalizar, buscando una especie de, de cosificación a la víctima, tratándolo no de otra manera como un ser humano, sino como un objeto. Por otro lado, hablando del término de la explotación, eh, se aleja un poco de ello, puesto que en el caso de la explotación, al momento de ser un delito que más se refiere a la violencia, no tanto a la retención, estaríamos hablando de la libertad. En el delito más común de explotación sexual se habla de la libertad sexual, pero el estrato más significativo que nos podemos remitir en este momento vendría a ser la libertad. Y ahora, como segunda pregunta, la explotación y la trata de personas, tenemos que señalar cuál es la relevancia para la tipificación del delito de trata de personas y su finalidad, que vendría a ser la explotación. En lo que respecta a la relevancia del delito de explotación dentro de la configuración de la tipicidad de trata de personas, es relevante mencionar que esta debe tener como finalidad la explotación, como he mencionado, es decir, que la captación, la retención y demás medios de misma naturaleza deban estar encaminados a facilitar y propiciar la explotación de las víctimas de distintas maneras en las que se señala en el Código Penal. Eh, Cabe señalar que es necesario probar esta finalidad. No es necesario que se tenga que concretar físicamente con hechos y con el propio delito de explotación.
Para que el Ministerio Público, a través de sus fiscales, pueda determinar el delito de trata de personas, no es necesario recurrir hasta el último instante donde ya se ha concretado, por ejemplo, la esclavitud, la trata de órganos, la explotación sexual. Solo es necesario que se tenga que recurrir a estos medios de captación a través de violencia o no necesariamente violencia y que se pueda determinar a través de medios probatorios eficaces que el agente activo ha tenido la finalidad de que después de una vez culminado el proceso de trata de personas se pueda llegar a este crimen de explotación. Y bueno, como último aspecto doctrinal, hablaremos acerca de las diferencias del tipo penal de explotación y la trata de personas. Debido al gran problema que existía dentro del Poder Judicial al momento de invocar con certeza la aplicación de ambos tipos penales por sus similitudes, se realizó un debate sobre su tipificación y alcances concursales. Esto se concluyó en el Acuerdo Plenario 06-2016, CJ 116. Dentro de ello se menciona en la tesis del colegiado que el delito de trata de personas está encaminado a la preservación de la víctima con fines de explotación, mientras que el delito de explotación abarca únicamente a la vileza o amenaza empleada para someter a la víctima, ya sea de manera sexual o laboral. En lo que respecta a los medios de captación y retención del sujeto pasivo durante el delito de trata de personas, estos jamás serán absorbidos por el delito de explotación. Y de esta manera citamos al colegiado en esta breve frase: el uso de los medios para evitar que la víctima se vaya es diferente al uso de los medios para explotarla. Cabe mencionar que el consentimiento dentro de ambos tipos penales no se toma en consideración cuando se han aplicado medios de engaño, de violencia, y por otro lado no se requiere hacer uso de estos medios de violencia, únicamente es necesaria la retención para que se pueda concretar el delito de trata de personas cuando se está hablando de menores de edad. Y bueno, sin más que decir, podemos mencionar también que en el caso se puedan concretar ambos delitos, es decir, la explotación y la trata de personas, nos podemos referir a lo que diría el artículo 50 del Código Penal acerca del concurso real de delitos. En estos casos específicos se estaría buscando usualmente una pena de aproximadamente 35 años, que sería la pena máxima por dichos tipos penales. Ahora, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, en antecedentes vamos a mencionar tres antecedentes que hablan más que nada del desarrollo de la tipificación del delito de trata de personas y como consiguiente la relevancia de la descripción del tipo penal de explotación como un subproducto de este capítulo de delitos contra la dignidad. Como primer aspecto, es imprescindible mencionar la inclusión del delito de trata de personas por primera vez en la Resolución Legislativa 27.527 y el Decreto Supremo 088/2001, los cuales incluyen este tipo penal como parte de un protocolo de las Naciones Unidas para reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. Esto dentro del panorama de la Convención Transnacional de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Bueno, dentro de esta resolución se aplican las definiciones de trata de personas, siendo dicho delito una parte elemental para la comprensión extensiva del delito de explotación. Dentro de la publicación se menciona que la trata de personas, como el proceso de captación, transporte, traslado, recogida o recepción de personas, ya sea dentro del territorio nacional o preparándose para transportarlas afuera del territorio, conllevarían cárcel, obviamente, en un tiempo determinado que eventualmente siguió creciendo hasta la fecha. Dentro de los tipos de explotación señalados a partir de ese momento, se podrían destacar, por ejemplo, la explotación de la prostitución ajena, la explotación sexual, eh, ¿qué más? Los trabajos forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, además de, obviamente, la extracción de órganos y tejidos. Además, como segundo punto, podemos hablar del decreto legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. Esto más que nada es un decreto que lo que hace es aumentar el tipo penal de explotación específicamente, le da más relevancia a lo que son los tipos de explotación sexual, con la finalidad que pueda tener un mayor impacto social. Eh, por ejemplo, eh, son los artículos 153b y 153c los que han sido incluidos no como agravantes del delito de trata de personas, como se pudo haber interpretado anteriormente desde el primer antecedente, sino como delitos, obviamente, de manera independientes. Una vez que ellos sean apartados de manera independiente, es donde
el fiscal tiene la mayor libertad de realizar una función distinta, puesto que en el pasado usualmente se castigaba únicamente a todo el proceso de recepción y traslado de la víctima y no se castigaba únicamente la explotación. Y producto de esta especie de laguna es que el legislador tuvo como finalidad castigar los antecedentes de la explotación y de manera independiente, como hechos individuales al propio delito de explotación. Y bueno, como último antecedente tenemos a la ley 31.146, publicada en marzo de 2021, que en lo que aquí interesa modifica el Código Penal en lo referente a la tipificación del delito de trata de personas y de distintas formas de explotación. Ellos calificándolos como delitos contra la dignidad humana. Más que nada es una reubicación de todos los tipos penales de trata de personas y explotación ubicadas anteriormente en distintas partes del Código Penal. Ahora se encuentran en su mayoría dentro del capítulo de los delitos contra la dignidad. Esta reubicación clasificatoria viene a apoyar una hipótesis que desde hace algún tiempo se ha venido desarrollando respecto a cuál sería el objeto y o razón de la protección de los delitos de trata de personas y de la explotación, cuya finalidad es la dignidad humana, como he explicado en el principio. Y asimismo se añaden a los agravantes de la trata de personas al estado de gestación. Eh, y bueno, eso sería todo con respecto al código penal. Es la última modificación que se hizo y hasta entonces no ha habido algún cambio relevante que sea necesario exponer. Ahora, en la siguiente diapositiva procederá mi compañera Maritza para hablar de los tipos penales. Muchas gracias, Yamil. Buenas noches, buenas tardes a todos. Yo empezaré hablando sobre la explotación sexual. El delito de explotación se encuentra dentro del título 1A del Código Penal peruano. Este tipifica todos los delitos que van en contra de la dignidad humana. El primer delito, como mencioné, es el de explotación sexual, que va de manera general, que va desde los artículos 129C al 129G. Para un mayor entendimiento, lo que hemos realizado es juntar todos estos artículos, pues vienen a ser un todo en común, para que sea más fácil de entender por parte de ustedes y más rápido de explicar para mí. El delito principal en sí es el de explotación sexual, que está en el artículo 129C. Consiste en que el sujeto activo lo que va a hacer es obligar al sujeto pasivo a realizar actos sexuales con fines de obtener algún provecho, ya sea económico o de otra índole, ya sea mediante violencia, intimidación, amenaza u otro medio. Luego, se tipifica también el delito de promoción o favorecimiento de la explotación sexual en el artículo 129D. También se penaliza a los clientes que acceden sexualmente a las víctimas de explotación sexual en el artículo 129E. Y a los terceros que se benefician económicamente de la explotación. Y finalmente se castiga al que gestiona o dirige o en sí administra la explotación sexual en el artículo 129G. Las penas bases para todos estos artículos van desde los 10 años hasta los 15 años de pena privativa de libertad. Por favor, la siguiente. Gracias. Ya. El segundo tipo penal es la explotación sexual, pero cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Dentro de estos artículos se encuentra el 129H y el 129L. El 129H establece el delito base de explotación sexual en menores de edad y señala que cualquier persona que realice actos sexuales con niños, niñas y adolescentes con el fin de obtener un beneficio económico u otro tipo de ventaja. Los siguientes artículos, tanto el I, el J, el K y el L, son delitos tipificados también relacionados a la promoción, al favorecimiento, al acceso al cliente y a la administración o gestión de la explotación sexual en menores de edad. Las penas base para todos estos artículos que he mencionado van desde los 15 a 20 años de pena privativa de la libertad. Ahora, los delitos de explotación sexual en general y de explotación sexual en niños, niñas y adolescentes tienen una congruencia de agravantes, es decir, que son los mismos agravantes, ya que tienen que ver con un mismo tipo penal. Así que lo que yo voy a decir en estos momentos es como un rango de los agravantes. Empezaré con de 15 a 20 años de pena privativa de libertad. Cuando la gente comete el delito desde una posición de representante, promotor o integrante, ya sea de una organización social o una empresa,
Cuando la víctima tiene una relación de confianza o superioridad, y en sí la víctima puede depositar su confianza en esa persona. Asimismo, cuando la gente lo realice dentro de una actividad económica, ahora de 20 a 25 años de pena privativa de la libertad. También aplica cuando la explotación es fuente de ingresos de la gente, cuando hay varias víctimas y cuando la víctima es vulnerable, sufre consecuencias graves o está en una situación de abandono o de necesidad económica. De 25 a 30 años de pena privativa de la libertad si la víctima sufre una muerte en estas circunstancias. De 20 a 30 años, cuando la gente es pariente cercano de la víctima, que no debe existir un vínculo laboral en los casos de explotación de menores de edad, explotación sexual de menores de edad, y será de cadena perpetua, es decir, de 35 años, cuando se cause la muerte de la víctima en los casos de explotación sexual de menores de edad, se le ocasiona un daño grave, ya sea físico o psicológico, o cuando la víctima sea de menos de 14 años y sufra acceso carnal. Existen más agravantes, pero estos son como los más frecuentes con las penas agravadas para cada uno de estos artículos. Por favor, siguiente diapositiva. Gracias. Ahora, el tercer tipo penal es el delito de pornografía infantil, que está en los artículos 129M al 129N. El primero habla de cuando el agente o el sujeto activo posea, fabrique y distribuya, entre otros relacionados, material de índole sexual, donde los participantes sean menores de 18 años. Tendrán una pena privativa de libertad no menor de 6 años ni mayor de 10 años. El delito agravado puede girar en torno a una pena no mayor de 10, no menor a 10 ni mayor a 15 años, y cuando el material pornográfico sea difundido por un medio masivo, informático o tecnológico, o cuando la víctima que está dentro de la pornografía infantil tenga menos de 14 años. En estos casos siempre va a existir la inhabilitación siguiendo los artículos 36, del inciso 1 al inciso 6, al inciso 10. Ahora, el artículo 129N habla acerca del agente activo que dirige u ordena la publicación de material pornográfico infantil o que la publicación que ésta pueda como que tener una finalidad de conllevar a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor a 6 años y una inhabilitación que disponga el artículo 36 del Código Penal peruano. Algo que hay que tener en cuenta en tanto la explotación y la pornografía es que la, em, eh, la voluntad de los menores de edad no va a servir, es decir, no va a tener efectos jurídicos en estos casos. El consentimiento no va a servir para los menores de edad. Ahora le doy el pase a mi compañero Yamil para que siga explicando. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del cuarto tipo penal, es el de esclavitud y otras formas de explotación, hablando del artículo 129 del Código Penal peruano. Esto establece que el quien obliga a una persona a trabajar en condiciones de servidumbre o esclavitud, reduciéndola o manteniéndola, en esta situación recibirá una pena no menor de 10 años ni mayor de 15 años. Para este tipo de penas se siguen los reglamentos generales mencionados para la trata de personas en general. Esto es que el consentimiento del menor de edad carece de efectos jurídicos y además existen los mismos agravantes para los demás tipos penales. Esos son de naturaleza, por ejemplo, cuando se trata acerca de un familiar, cuando se trata acerca de un medio de subsistencia para el sujeto activo, para el perpetrador del delito y cuando la víctima, producto de dicho esfuerzo, resulta con heridas graves o incluso con la muerte. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el quinto delito viene a ser en relación con el anterior y es acerca del trabajo forzoso específicamente, que se encuentra en el artículo 129 o del Código Penal. Establece que se hará reprimido con un castigo dentro de una base privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 12
y de 100 a 200 días multa al sujeto activo que obliga a una persona a realizar una actividad o trabajo remunerado o no sin su consentimiento real, sometiéndola mediante cualquier medio. Ahí cabe señalar que, como se menciona, mediante cualquier medio no solo está hablando acerca de los medios de captación típicos del delito de trata de personas, sino también en cualquier medio de violencia, que por cierto se anula desde el tipo penal cualquier tipo de consentimiento, ya sea de mayor de edad o de menor de edad. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el sexto y último delito tipificado en esta sección tiene que ver con el delito de la intermediación onerosa de órganos y tejidos, el que se encuentra en el artículo 129p del Código Penal. El agente activo deberá comprar, vender, importar, entre otros, tejidos u órganos humanos, ya sean de personas vivas o muertas. Eso tiene con la finalidad de obtener un beneficio económico. Señala que será reprimido con un castigo base, una pena de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, cuando existe un agravante, por ejemplo, cuando el agente que comete el delito es un profesional o funcionario del sector de salud, en cuyo caso la pena no será menor de 4 ni mayor de 8. Se le impondrá obviamente una inhabilitación según los incisos 1 al 5 y el 8 del artículo 36 del Código Penal, y finalmente quedarían exentos de este delito los donatarios y quienes puedan justificar su accionar por tener una estrecha relación con la víctima. Sin más que decir, procederemos a hablar de la relevancia social. A continuación, mi compañera Maritza. Gracias, Yamil. ¿Podrías pasar la diapositiva, por favor? Gracias. Yo empezaré hablando del derecho comparado entre España y Perú. Dentro del sistema jurídico español, los temas relacionados a la explotación se encuentran en el título 7 bis de trata de personas. Justamente en el artículo 177 se habla acerca del concepto de trata de personas, donde se habla acerca de la captación mediante violencia, intimidación, engaño, entre otros, ya sea transportando como punto de partida a España o como punto de llegada a España. Em, ya sea transportar, o bueno, con la finalidad de explotarla sexualmente, realizar actividades ilícitas, extraer sus órganos, realizar matrimonios forzados, darles trabajos forzosos como la esclavitud o similares. La primera diferencia que observo con el sistema español y el sistema peruano es que el español es mucho más específico con las finalidades al hablar de la explotación sexual o la explotación en realidad, pues no habla de manera general, sino específica, donde pueden ver personas de nacionalidad española o del extranjero. Asimismo, menciona que los agentes pueden utilizar España como punto de partida o punto de llegada. Y aquí se entiende que toman como que cualquier posibilidad que se pueda dar. Ahora, en España la explotación sexual se encuentra en el capítulo 5 de los delitos relativos a la prostitución y a la explotación y corrupción de menores. Asimismo, en el artículo 188, hablando también de la prostitución y de la explotación de personas con discapacidad o menores de edad. Y los artículos de la pornografía infantil están en el artículo 189 y 189 bis. La segunda diferencia con estos artículos y los que se encuentran en nuestro código es que acerca de los agravantes y de los acompañantes de las penas, puesto que en el capítulo 6 del Código Español es en su artículo 192, se habla que los sentenciados por los delitos dentro del título 7 tendrán un acompañamiento de vigilancia e inhabilitación respecto a la patria potestad, a la tutela y a la curatela, de la mano con una inhabilitación a realizar actividades económicas o a realizar trabajos en realidad, donde tengan que tener un contacto directo con menores de edad. La siguiente diferencia que encuentro es acerca de la explotación laboral. Este está en el título 15 de los delitos contra los derechos de los trabajadores. A partir del artículo 311 bis, se habla acerca del uso de las personas para que trabajen sin que éstas tengan el permiso, ya sea porque son menores de edad o porque son extranjeros. Asimismo, los artículos 312 y 313 hablan de lo mismo, donde se trafique con la mano de obra y el que apoye la inmigración de un grupo de personas o de una persona simulando un contrato de trabajo. Al investigar nos damos cuenta que estos son factores que Perú
no toma en cuenta al momento de escribir acerca de la explotación laboral. Por último, el tema del tráfico de órganos. Los legisladores españoles lo colocaron en el título 3 acerca de lesiones, específicamente en el artículo 156, donde se menciona acerca del consentimiento al momento de extraer un órgano en beneficio de un tercero y de acuerdo con los parámetros legales y médicos que se tienen que tener en cuenta. Esto es muy semejante al artículo 129p de nuestro Código Penal, donde se habla acerca del tráfico de órganos. Y se menciona que no se les impondrá alguna clase de pena cuando este sea con consentimiento y se trata de una donación a la gente. Siguiendo esta línea, los artículos 156 bis y 156 ter hablan acerca del delito en sí de tráfico de órganos. El primero hablando de la promoción, del favorecimiento, facilitación, exportación y ejecución de este delito. Y la segunda trata de manera específica la distribución por medios digitales para la promoción de esto. En general, y para terminar esta parte, las diferencias más notables que he visto en los delitos de explotación es que se encuentran dispersos por todo el Código Penal español. Y la segunda es que son algo más específicos con el tema de la protección del bien jurídico, que el ordenamiento jurídico peruano intenta reducir el contenido de estos. Ok, ¿podrías darle la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Relevancia social. La explotación sexual, tanto general como en niños, niñas y adolescentes, va ligada a la trata de personas. Estos dos delitos vinculados son bastante relevantes en el país, puesto que solamente en el año 2015, el 3,98% de la población adulta en el Perú menciona haber sido víctima de explotación sexual antes de cumplir la mayoría de edad. Asimismo, se estima que los delitos de explotación al año ganan aproximadamente 700 millones de dólares, solamente hablando de la explotación sexual, y otros 600 millones de dólares hablando de explotación laboral. Esto según un balance anual que realizó la Defensoría del Pueblo y CHS Alternativo en el año 2023. Existe el inconveniente de que la Defensoría del Pueblo, bueno, la Defensoría del Pueblo habla de acerca de un inconveniente que es la innovación presente en la captación de las víctimas de explotación y de trata de personas. Ahora, se utiliza más que nada las redes sociales u otros medios informáticos. Por ejemplo, en los 6 primeros meses de pandemia en el año 2020, se estima que existieron más o menos unas 100.000 descargas de material pornográfico infantil que se podría traducir en más o menos unos 19 millones de soles gastados. Siguiendo con la línea y como se puede observar y escuchar, la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes es algo que lamentablemente es relevante en el país, o sea, sucede con frecuencia. Por ejemplo, UNICEF en el año 2000 nos expresó que anualmente habían alrededor de 70.000 abusos sexuales en menores de edad, donde se encontraban vinculados a la explotación sexual. Las causales de que esto ocurra principalmente son la falta de oportunidades. Respecto a servicios básicos como puede ser agua, salud, educación, entre otras, que ello obliga a que los menores de edad deban de incursionar en la trata de personas, como en la explotación sexual, pornografía infantil, trabajo forzado, entre otros. Esto deja en evidencia la falta de oportunidades que tienen las familias em, para cubrir sus gastos básicos, como menciono, de educación y sobre todo una proyección a futuro para sus hijos, ya que esto se les hace inaccesible. Lo mismo sucede en el ámbito de la explotación sexual en mujeres. En el año 2020 se estima que el 80,19% de denuncias interpuestas donde las víctimas son mujeres y donde el 65,95% de ellas eran menores de edad. Por último, quisiera mencionar las estadísticas dadas por el INEI en el año 2022, donde hubo un reporte de 631 denuncias dentro de la Policía Nacional del Perú. Esto es acerca del tema de trata de personas, donde la explotación de forma sexual era el 63,2% y la laboral era el 30,7%.
Estas estadísticas y reflexiones subrayan la necesidad urgente de un compromiso renovado y sostenido por parte tanto del gobierno peruano, de la sociedad civil y de la comunidad internacional para combatir tanto la explotación sexual como otro tipo de explotación y la trata en el Perú. Es crucial implementar políticas más efectivas de prevención, protección de las víctimas y persecución de los agentes que cometen estos delitos, así como abordar las causales socioeconómicas que derivan a estos delitos. Ahora le daré el pase a mi compañero Yamil. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, por último tenemos a la jurisprudencia. Cabe señalar que no vamos a tratar acerca de temas o argumentos de certeza probatoria. Únicamente nos vamos a remitir a lo que serían argumentos que prueban de cierta manera lo mencionado el día de hoy, es decir, la diferenciación entre el tipo penal de trata de personas y de la explotación y ciertos aspectos doctrinales. Para comenzar, voy a darles unos ciertos antecedentes del caso para que tengan una noción del asunto. El caso Nicolini viene a ser incluido en el expediente número 04467 del 2017-0. Es un episodio famoso de explotación laboral que llegó al conocimiento de varios peruanos con gran resonancia en aquellos que defienden los derechos humanos como la libertad. En este caso, el hecho punible se concreta cuando el procesado Johnny Goico Cirlopu contrata a dos jóvenes de 19 y 20 años para que fabriquen fluorescentes falsificados, siendo encerrados dentro de un contenedor durante su jornada laboral, lo que eventualmente imposibilitó que ambas víctimas puedan escapar del incendio que se llevaba en la galería comercial Nicolini. Resultado de ello, ambas personas murieron a causa de dicho siniestro, sin posibilidad de escapar debido a la explotación laboral que perpetraron Johnny en conocimiento de su esposa, que en ese momento se encontraba en labor de parto. Este hecho ocurrió el pasado 2 de junio del 2017. Bueno, comencemos con los argumentos. Es el 12º. Para el caso que nos ocupa, cabe precisar primigeniamente que el delito de trata de personas requiere que los agentes involucrados en esa actividad delictiva se caracterizan por desarrollar una red proactiva que mediante la labor de captación por seducción o engaño otros trasladan a la víctima a lugares donde usualmente no pueden ejercer a plenitud su libertad personal, aprovechándose la situación de vulnerabilidad extrema con la finalidad de explotarlas. En segundo punto tenemos al argumento 13º. Además, el delito de trata de personas tiene una estructura de delito de peligro concreto. En ese sentido, la situación efectiva de explotación sexual o laboral de una persona no es un elemento necesario para la configuración del tipo penal. Lo único que requiere el tipo penal es la presencia de propósitos o la finalidad de explotación al momento de la realización de cualquier tipo de conducta típica, sin la necesidad que dicha situación se concrete efectivamente. Como tercer argumento estamos con el argumento 14º. Es decir, las personas son utilizadas como objetos o medios de producción de diversos bienes y servicios que no solo atentan contra el ejercicio de su libertad, sino que ponen de peligro su capacidad física y mental, pero sobre todo su condición como seres libres y dignos. A propósito, ello se señala con la finalidad de mencionar cuál es el propósito del legislador al momento de colocarlos en delitos contra la humanidad. Y como último argumento tenemos el 15º, por lo que en este delito se protege el derecho fundamental a la libertad individual, puesto que la gente, valiéndose de cualquiera de los medios previstos en el tipo penal de trata de personas, priva de su libertad a la víctima, con la finalidad de someterla a cualquier forma de explotación, sea laboral u otro, por lo que el bien jurídico no solo tiene protección penal, sino además sustento constitucional y sobre todo supranacional, siendo obligación de los estados prevenir y sancionar tales conductas que demandan crear responsabilidad para todos. Y bueno, sin más que decir, culminamos con la exposición del caso, todo el tema de la explotación. Invitamos a cualquiera de las personas interesadas en leer de este caso Nicolini, a que puedan escanear el QR que se encuentra en la esquina de la pantalla. Y además de ello, muchas gracias a todos los expositores por su atención. Muchísimas gracias, Yamil. Muchísimas gracias, Maritza, y a todo el público presente. Continuamos con la apertura de las preguntas que pudieran surgir después de esta magistral exposición. Recordarles que el micrófono estará habilitado para que los asistentes puedan consultarlo directamente con los ponentes de manera ordenada y respetuosa.
Siéntanse cómodos de dejarnos las preguntas en el chat. Podemos encontrar una pregunta que es, ¿cuál es el estado actual de los acusados? Bueno, en este caso, en primera instancia se tiene que tomar en cuenta de que para ambos acusados se ha planteado una pena inicial de 35 años. Y después de eso se procedió a hacer una apelación, si no me equivoco. Y si no me falla la memoria, actualmente la pena para el señor Serlopu ha bajado a 30 años. Y en el caso de su esposa, la pena es de 15 años. Ambos están en prisión actualmente. Gracias a todos los presentes por asistir el día de hoy. Gracias por su atención y gracias a todos aquellos miembros del Consejo Directivo de Just Teacher por darnos la oportunidad, tanto a Maritza y a mí, por presentar la exposición del día de hoy. Muchísimas gracias, Yamil. Esperamos que con tu respuesta se haya absuelto la duda de nuestro asistente. Ahora sí pasamos al desarrollo del quizzes. Los invitamos a participar. Muchas gracias a todos los asistentes y a todos los participantes del quizzes. Recordarles que las personas que salieron en el podio podrán adquirir un pase libre a nuestro primer evento. Nuevamente, muchas gracias a ambos ponentes por impartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias también a nuestros asistentes. Comentarles que todas las personas que estén interesadas en adquirir la grabación, esta será publicada en nuestro canal de YouTube. Sin más que decir, les invitamos a seguirnos por las redes sociales para que estén al día con todos los eventos académicos, sesiones y dinámicas que organiza el Círculo Just Eater para ustedes. En ese sentido, damos por concluida la última Criminal Sessions. Les agradecemos profundamente por estar con nosotros y acompañarnos a lo largo de este periodo de julio y agosto.